Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Queremos disculparle un momentito por este pequeño atraso, pero hemos estado ahí enlazándonos con nuestros amados siervos ahí con el pastor Gustavo, ¿no? De Perú, en la ciudad de Cusco y aquí reencontrándonos con nuestro amado siervo muy querido para nosotros aquí en la iglesia, Roberto Hernández. Así que estamos agradecidos a Dios por que hemos podido nuevamente conectarnos aquí. Así que voy a pedir que ellos puedan mandar un saludo, ¿no, Pastor Gustavo? Si puede mandar un saludo a los hermanos. Muy buenas noches con todos. Una vez más estamos muy agradecidos a Dios por estar aquí con ustedes y listos para poder compartir la palabra de Dios que nos edifica a todos. Amén. Siervo Roberto, sus saludos. También. Sí, estaba ahí saludando a los hermanos por medio de este Ya. medio, hablando que los extrañamos, tiene mucho tiempo que no los miramos, pero ahí estamos orando los unos por los otros y un saludo de parte mía y de mi familia para todos los hermanos. Amén, amén. Ahora sí, sí se está escuchando muy bien Pastor Gustavo también, gracias a Dios. Muy bien, entonces queremos recordar en estos momentos eh, la, el tema que estamos tratando acerca de la fe. Ya tenemos nuestra segunda semana hablando de este tema. Obviamente que este es un tema muy amplio y obviamente que abarcar, ¿no? En dos sesiones o un par de horas ahí que estamos teniendo de este estudio es poco, pero lo que nosotros deseamos de todo corazón es simplemente animarle a que usted pueda, ¿no? Profundizar, ¿no? En este tema que es muy importante, como vimos la semana pasada. El texto que empezamos fue, sobre todo el texto que estuvimos meditando, de Hebreos capítulo 11, verso 6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios no crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Así que la fe cumple un papel muy importante en nuestras vidas y hemos visto la semana pasada con el pastor Gustavo de que la fe viene, no por el oír la palabra de Dios. Es Dios quien a través de su mensaje, a través de la palabra, a través de Jesucristo es que nosotros tenemos la fe, ¿no? Para creer, para actuar, ¿no? Esa fe nos permitió a nosotros escuchar el Evangelio del Señor y poder haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Pero esa fe no solamente queda en el momento de la salvación, ese es el primer paso, ¿no? De un inicio, ¿no? De bendiciones, de propósitos, ¿no? De importancia para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, que es uno de los propósitos que vamos a estar viendo también hoy en día. Vamos a estar hablando acerca de los propósitos de la fe. Y la semana pasada también habíamos mencionado ahí en Romanos capítulo 12, especialmente verso 3, que a todos nosotros se nos ha dado una medida de fe, ¿no? A través del mensaje del Evangelio. Entonces, esa fe no es esa fe natural que nosotros nos imaginamos en pensamos, ¿no? O sea, es una fe que está fundamentada en la palabra de Dios, en la misma presencia de Dios. Y es en esa fe, como dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, ¿no? Puesto los ojos en el autor, dice, y consumador de la fe. Entonces, nuestra vida de ahora en adelante, si somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que crecer en fe, tenemos que agradar a Dios por medio de la fe, tenemos que vivir, como leímos también la semana pasada en Romanos 1:17, que el justo dice que por la fe vivirá. Entonces, eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Si usted no ha tenido la oportunidad de ver este tema, la primera parte, usted puede ir al Facebook de la iglesia, Cristo Vive USA,
entonces ahí puede ampliar el concepto. Pero hoy vamos a estar compartiendo acerca de, ¿no? de los propósitos de la fe. Entonces, podemos mencionar muchos propósitos, ¿no? Que a través de la fe, bueno, hemos sido justificados, ¿no? A través de la fe tenemos el poder de Dios, a través de la fe, ¿no? Hacemos la obra de Dios de acuerdo a su voluntad. La fe, ¿no? El propósito de la fe, ¿no? Nace en el corazón, ¿no? Del hombre que está ahí, ¿no? Que es el lugar que solamente le pertenece al Señor. Por medio de la fe también, ¿no? Podemos contrarrestar, ¿no? Los ataques, ¿no? Del enemigo, ¿no? Como dice en Efesios, ¿no? Podemos apagar, ¿no? Por medio de la fe, ¿no? Que lo simboliza a través del escudo, los dardos del maligno. Entonces vamos a ver muchos propósitos, y aquí está justamente, ¿no? Nuestros amados siervos que ahorita estamos conectados. Ustedes pueden vernos a los tres juntos ahí. ¿No? Entonces damos gracias a Dios por eso. Y queríamos, hay dos pasajes que quisiéramos partir, ¿no? Entonces yo voy a pedir que el pastor Gustavo, para poderle ir dándole, ¿no? También para que ellos ya vayan participando, empezar con una lectura de dos pasajes de la Biblia, y no sé si pastor Gustavo, usted puede dar lectura a Romanos capítulo 4, si puede leer el versículo 16 y versículo 19 al 22. ¿Podría usted dar lectura a ese pasaje? Y a pastor Roberto, que si puede ir a Marcos capítulo 11, y dar lectura del versículo 22 al 24. Marcos capítulo 11 del 22 al 24, y entonces sí, el pastor Gustavo va a leer de Romanos capítulo 4 versículo 16, de ahí se va al versículo 20 hasta el 22. Entonces vamos a orar. Voy a pedir que hagamos una oración, ¿no? Para iniciar este tiempo, y luego los siervos van a dar la lectura a los pasajes que hemos mencionado. ¿Amén? Muy bien, oramos. Señor amado, gracias queremos darte, bendito Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que estamos aquí en tu presencia, junto con tus siervos, Señor, amados, pastor Gustavo, tu hermano Roberto, tus siervos, Señor, y también por mis hermanos que se han conectado. Señor, rogamos que tú puedas estar usando sus vidas, usando nuestras vidas para bendecir a tu pueblo, a tus hijos, y que tú, Señor, tomes el control de este tiempo. Queremos agradecerte por la oportunidad que podemos exponer tu palabra, por esa libertad que tú nos has dado en Cristo, Señor, y también en nuestros países que podemos hacerlo. En tus manos, Señor, nos encomendamos, agradecidos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que voy a pedir entonces que el pastor Gustavo no pueda dar lectura entonces a Romanos capítulo 4, verso 16 y de ahí se pasa al 20 al 22. Roberto entonces va ahora a leer entonces Marcos capítulo 11. Entonces, amén. Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24, dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando,
creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, entonces la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál sería entonces, o bueno, el tema que vamos a tratar, ¿no? ¿Cuál sería el propósito, ¿no? De la fe ahora, ¿no? O sea, ¿en qué nos ayuda? Hemos visto dos pasajes como una introducción, ¿no? Hay muchos pasajes más, pero vemos, ¿no? Que en uno Dios hizo una promesa, ¿no? A Abraham y vemos que la promesa que Dios le dio a Abraham de un hijo no fue de la noche a la mañana y pasó un tiempo, ¿no? De acuerdo a la Biblia fueron 25 años que pasó y hasta que se diera, ¿no? La bendición de Abraham de tener su hijo, pero dice que en ese tiempo, entonces Dios, él se iba fortaleciendo en fe, ¿no? Entonces él iba creciendo en el Señor, ¿no? Y eso fue algo muy, muy precioso, ¿no? De ver, ¿no? El resultado, ¿no? Que él se mantuvo firme a pesar de, ¿no? Las luchas que él podía tener, ¿no? Como todas a veces tenemos, pero al final Dios cumplió su palabra sobre la vida de él. Después vemos en el pasaje, ¿no? de Marcos capítulo 11, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos, ¿no? Acerca de la fe, ¿no? Entonces él había anteriormente, ¿no? Dicho a la higuera que nunca más salga fruto, ¿no? De él, pero eso lo hizo un día anterior, ¿no? Entonces y al día siguiente, cuando los discípulos se vieron con la sorpresa de que la higuera que Jesús había dicho que no salga fruto estaba totalmente seca, entonces ahí Jesús le comenzó a hablar lo que es tener la fe, ¿no? de Dios, ¿no? Entonces comenzó a explicar. Entonces esos dos pasajes nos ayudan al menos para entender de que la fe es una fe activa, es algo que tiene que nosotros como hijos de Dios tenemos que irla desarrollando, creciendo, porque es lo que a través de la fe el Señor nos va a madurar. Yo quisiera que darle la oportunidad esta vez a Pastor Gustavo, si él puede darnos algún alcance ahí acerca de cuál es el propósito de la fe. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Sí, y puede empezar porque aquí los hermanos estaban que el Pastor Gustavo no se le escucha. A ver, A ver, Pastor 3, Gustavo. probando. Mayday. Houston. Así que, a ver, Ahora Pastor sí, Gustavo, ¿qué dice la gente? ¿cómo se llama? Si nuevamente puede usted Ah, explicar lo que estaba hablando. Dice, ahora sí. los, ok. Los miles que nos escuchan, ahora sí pueden escucharme. Amén. Bueno, la fe tiene definitivamente un gran propósito en nuestra vida. Habíamos visto en la clase pasada que la fe es la certeza, es la convicción, es la capacidad que Dios nos da para poder creer, para poder tener la seguridad. Como dice Hebreos 11:1, ¿no? Que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Así que fe es certeza, es convicción, certeza es seguridad, es estar plenamente convencido, como lo vamos a ver ahora en la vida de Abraham. Entonces, pero todas esas características de la fe nos han sido dadas por Dios. Todo eso que he mencionado se llama fe, es fe de Dios. ¿Para qué sirve la fe? ¿Cuál es el propósito de la fe? Entonces Dios nos ha dado esa capacidad de poder confiar en todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, algo importante que no debemos olvidar es que todas las cosas que Dios tiene para darnos, la única forma de poder recibirlas es por medio de Jesucristo. Aleluya. Amén. ¿Por qué? Porque
Dios puso toda su gracia, todo su favor en la vida de Jesús. Jesucristo es la piedra angular, es el fundamento de nuestra fe. Ujú. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de la fe? Poder tener esa certeza, esa seguridad, esa convicción de lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. De tal manera que nosotros caminamos poseyéndolo. Amén. Por ejemplo, nosotros decimos, yo soy salvo. Sí, eres salvo por medio de la fe en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ujú. Creemos en su muerte y en su resurrección. Entonces, la fe nos da la capacidad para poder confiar en todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros por Ujú. medio de Jesucristo. Amén, amén. Pastor Roberto, ¿qué puede usted compartirnos ahora? Amén, amén. Ah, hay una palabra tan cortita, ¿verdad? Que son nada más 2 letras, pero que es el fundamento de nuestra vida. Es el todo de nuestra vida, lo que no podemos hacer nada si no es por fe. Y Amén. hay 2 cosas muy importantes hablando de la fe. Y una de las cosas importantes, como cualquier construcción en la vida, como cualquier cosa o edificio o casa que queramos construir, para que sea sólida, tiene que tener un fundamento, ¿verdad? Y miramos muchas veces que cuando hablamos de fe, toda la gente dice que tiene fe. Toda la gente dice que tiene fe. Pero realmente, ¿cuál es el fundamento de esa fe? Y cuando miramos en la palabra lo que hemos estado leyendo, ese fundamento, valga la redundancia, es la palabra de Dios, ¿verdad? El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios, y tiene que haber ese fundamento y tiene que haber ese origen. ¿Cuál es el origen? La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es el origen. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe, y el origen de esa fe es Jesucristo, según Hebreos capítulo 12, versículo 2, el cual es el autor y el consumador de la fe. Entonces miramos allí que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener un fundamento en nuestra fe y tenemos que tener ese origen de nuestra fe. Cuando miramos los versículos que leímos ahorita, venimos que Jesús les dijo a sus discípulos en Marcos 11, le dijo, tened fe en Dios, versículo 22. Entonces lo estaba llevando al fundamento de su fe. Y Abraham también dice en el versículo 18 de Romanos, dice, y él creyó. ¿A quién le creyó? Le creyó a Dios. Entonces, nuestra fe tiene que tener ese fundamento firme que es la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Mire, qué interesante, si nosotros observamos uno de los propósitos que vemos aquí en la palabra de Dios, ¿no? Como estamos observando en Romanos capítulo 4, es de que Dios quiere cumplir sus promesas, porque Él nos ha dado miles y miles de promesas, y esas promesas Dios las ha preparado para sus hijos. Si nosotros observamos ahí en Romanos capítulo 4, verso 16, en el cual Dios le daba justamente, ¿no?, la promesa a Abraham acerca de su hijo, vemos ahí que dice, es por tanto, dice, por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para lo que es de la ley de Abraham, el cual es padre de todo. ¿Me están escuchando los siervos? Sí. Ok, ok.
Entonces, en ese versículo 16, ahí está algo interesante, Sí, ¿no? Oscar, te Que escucho. no solo, ya, dice que no ha sido dado solamente para lo que era la ley, sino para lo que es, dice, de la fe de Abraham, ¿no es cierto? O sea que, Amén. acuérdense que Abraham, en la época de Abraham no había ley, él no era judío, ¿no es cierto? Entonces, por eso que Pablo dice que nosotros somos de la promesa de Abraham, porque Dios dio la promesa a él por medio de la fe, y esta fe es la que nos alcanza de acuerdo a todos a nosotros. En otras palabras, Abraham vendría a ser nuestro padre en base a la fe. Entonces, de acuerdo a este versículo, entonces vemos de que la fe, ¿no? Es el vehículo, ¿no? Donde Dios va, ¿no?, a enviar, ¿no?, sus bendiciones y sus promesas para sus hijos, ¿no?, de acuerdo, ¿no?, a su voluntad, de acuerdo a su palabra, ¿no? Recordar esto de que cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, no había horario para divertirnos, ¿verdad? Sí. Y no había hora cuando teníamos que hacer lo que nos agradaba. Bueno, la noche es joven y estamos Amén. haciendo lo que nos agrada. Aleluya. Bueno, estábamos también hablando sobre Romanos capítulo 4, de lo que Dios está haciendo en la vida de Abraham y cómo Abraham le creyó a Dios y a su palabra. Porque recuerden, siempre es Dios y su palabra. Dios Amén. y su palabra. Dios y su palabra son la misma persona. Amén. Así que cuando Dios estaba hablando a Abraham desde que lo llamó, yo creo que Dios le dio la capacidad a Abraham de que él pudiese creer en la palabra de Dios. De tal manera de que Abraham, cuando le creyó a Dios, se constituyó en el padre de la fe, como vemos allí. Es interesante que en Romanos, en el capítulo número 4, en todo el contexto que estamos viendo en estos libros, en este libro, habla sobre la justificación. Uh-huh. La justificación que Dios hace no por medio de la ley, que significa hacer obras para poder agradar a Dios o obtener algo de Dios, sino está hablando de la justificación por la obra de Cristo. Aleluya. Entonces, es Jesucristo quien hizo esta obra maravillosa, y entonces estaba realmente pensando en esto. Jesucristo nos justificó. Jesucristo murió y resucitó y obtuvo todo lo que sabemos que Él obtuvo para nosotros. Y esa es una verdad absoluta. Pero ¿cómo todo lo que Jesucristo hizo por nosotros llega a ser parte de nosotros? Uh-huh. ¿Me dejo entender? ¿Cómo llega? ¿Cómo lo hacemos nuestro? La salvación que Él obtuvo para mí, ¿cómo la hago mía? Y ahí es donde Dios nos dejó esa capacidad para confiar, esa capacidad para tener la certeza y la convicción, a la cual llamamos fe. Amén. Dios nos dio esa fe para que nosotros no dudemos de la promesa que Él nos dio. Aleluya. Sino que podamos creerla de todo nuestro corazón, que estemos plenamente convencidos que el sacrificio que hizo Cristo lo hizo para mí. Amén. Y que yo, aceptando realmente la obra de Jesús en mi vida, confesándolo como Salvador y Señor, viene a ser parte de mí. Pero todo eso, ¿por medio de dónde? Por medio de la fe. Entonces, gracias a Dios porque Él nos dio la fe. No Amén. es nuestra fe, como veíamos en la clase pasada. Uh-huh. No es mi fe, porque si Así fuera es. mi fe, Uh-huh. entonces, ¿por qué Dios nos dio esa medida de fe? Uh-huh. ¿Para qué el Espíritu Santo nos convence? Uh-huh. Si es mi fe.
No se trata de mí, Ujú, se trata de la obra de Dios en mi vida. ¿Se han dado cuenta de que en nuestra vida cristiana nada es nuestro? ujú. Nada, absolutamente. Todo es la obra de Dios en nosotros por medio de Jesucristo. Amén, Amén. amén. Pastor Roberto. Amén. Sigo. Sí, sí me escucha, ¿verdad? Como A estábamos. ver, Yes, yes. a ver, Aleluya. sí, sí, Como sí se escucha estábamos. muy bien. Sí se escucha. Sí, amén. Gloria al Señor. Es una parte muy importante porque en nuestra vida cristiana todo lo que tenemos y lo que podemos alcanzar siempre es por base de la fe. Es por creer en la obra de Jesucristo. Es por creer en los propósitos de Dios. Es por creer en la obra de Dios en nuestra vida. Entonces toda nuestra vida se fundamenta en la fe en Dios. Y aún hacemos muchas cosas por fe que a veces ni nos damos cuenta. Comemos por fe pensando que la comida que estamos comiendo no nos va a hacer daño. Nos subimos al carro para ir a algún lugar a trabajar creyendo que vamos a llegar con bien. Entonces siempre la fe está, es parte fundamental de nuestra vida. Y especialmente de la fe que estamos hablando el día de hoy, que es la fe basada en las promesas de Dios. La fe basada en la palabra de Dios, como Abraham. Abraham dice que él le creyó a Dios. Aun cuando las circunstancias en su vida eran totalmente contrarias. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, él creyó donde no había esperanza. Humanamente no había esperanza de lo que el Señor le estaba diciendo. Pero él decidió creerle a Dios. Él dice que él le creyó al Señor y no se debilitó, dice, en fe, sino que estaba plenamente convencido de que él era poderoso para hacer todas las cosas. Y entonces esa tiene que ser nuestro fundamento, de que creer en el poder de Dios, creer en el propósito de Dios, creer en la palabra de Dios, y como dice Isaías, que su palabra nunca vuelve vacía. Esa palabra del Señor hace florecer nuestras vidas y esa es nuestra fe que está fundada en esa palabra del Señor. Aleluya, amén. Amén. Qué bendición, ¿no? Qué bueno es ver ahí que la palabra de Dios, cómo nos enseña, cómo nos motiva, ¿no? A que nosotros podamos entender, ¿no? Los propósitos del Señor. Para ir terminando de Romanos capítulo 4, vemos aquí también que Abraham, en esa promesa que Dios le había dado, él dice que se fortaleció en fe, ¿no? Entonces, la pregunta es, perdón, ¿cómo él se fortaleció en fe? ¿Cierto? O sea, dice dando gloria a Dios, ¿no? Perdón, plenamente convencido para hacer todo lo que había prometido, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hacía entonces Abraham? ¿Qué es lo que hacía Dios también? ¿No? Porque Dios también interviene, ¿no? En nuestras vidas para ayudarnos, para mantenernos firmes, para que no dudemos no en las promesas del Señor, porque eso es lo bonito, ¿no? De que las promesas del Señor, como vimos la vez pasada, no son en sí el amén, ¿no? Son promesas Amén. que Dios nos ha dado, que el vehículo, ¿no? Para obtenerla es la fe, ¿no? Como hemos dicho, puesta, ¿no? En Jesús, en las promesas que Él ya nos ha dado. Pero entonces el cristiano, entonces, ¿cómo se fortalece en fe? ¿Cómo es que esta parte que habla eh, la palabra de Dios, la actitud, ¿no? Que Abraham tomó para que
se cumpliera, ¿no? Y se diera y se haga una realidad, ¿no? En la vida de Abraham acerca de la promesa que el Señor le había dado. Recuerden que, bueno, el pastor Gustavo mencionó, ¿no? De que el Señor le prometió que iba a ser una nación grande y, y él creyó. Entonces por esa justicia, ¿no? De Dios, él creyó de las promesas del Señor y Dios ahí, ¿no? Para que cumpliera, ¿no? Que él iba a ser una nación grande. Entonces le prometió el hijo, Amén. no en una situación aversa, pero hasta que se diera justamente la promesa, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Abraham, ¿no? Antes de que llegara? Porque estamos viendo de que cuando Dios nos promete no es que sea algo mágico, ya tú lo dices y ya viene, ¿no? No, va a depender mucho de Dios, como el pastor Gustavo también mencionó, de que dependemos de Dios, todo viene de Dios y Dios sabe en qué momento es conveniente para nosotros conceder una promesa en un determinado momento, ¿no? O etapa de nuestra vida, pero mientras esperamos, ¿no? O estamos, mejor dicho, esperar, estamos convencidos de que Dios va a hacer realidad esa promesa. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos fortalecer? No sé si el pastor Gustavo podría compartirnos algo. Ok. Abraham definitivamente era de la tierra de Urs, de una tierra pagana, Ujú. y Dios, para poder empezar su obra aquí en la tierra, escogió a este hombre llamado Abraham. Mm, Abraham no conocía a Dios. no. Abraham no adoraba a Dios. Pero Dios, en su inmensa sabiduría, en la voluntad infinita de Dios, escogió a este hombre y le dio una promesa de que sería padre de muchas gentes. Ujú. Así que la Biblia dice que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham salió sin saber a dónde iba, simplemente le creyó a Dios. Pero ¿quién le dio esa capacidad a Abraham para que creyera en él? Fue Dios. Amén. Dios lo llamó, él creyó. Y es interesante que la palabra de Dios nos habla sobre porque todo lo que estamos viendo en Romanos capítulo 4 tiene que ver con la justificación. La justificación que es por gracia, por medio de la fe. Y tiene que ver con afirmar a los creyentes que ya no era, que estaban en Roma y Pablo les decía a ellos, ya no es por la ley, ya no es por las obras, sino es por medio de Jesucristo mediante la fe. Amén. Entonces la justificación que viene de Dios en Jesucristo por medio de la fe. Y entonces Abraham, y entonces empieza a relatarle sobre la vida de Abraham, porque Abraham, recuerden, es antes de la ley. La ley vino con Moisés. Entonces le está diciendo a estos judíos que habían creído en el Mesías, de que Abraham le creyó a Dios. Y aquí hay una definición de fe. Ujú. En el versículo 17. Ujú. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ujú. Esa es una definición de fe. Amén. Llamar a las cosas que no son como si fuesen. Ujú. Es la certeza de lo que tú esperas, es la convicción de lo que tú no ves. Así que Abraham le creyó a Dios y a su palabra. Definitivamente, él estaba anciano ya, estaba casi como muerto, y su esperanza humana era, no pasa nada conmigo, ¿no? Sara es estéril y también anciana, no pasa nada. Así que, pero él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios de todo su corazón. Entonces, Abraham le creyó a Dios
le creyó su palabra de que él sería padre de muchas gentes. Cuando leemos acá que él le creyó a Dios, es que la confianza estuvo totalmente en Dios. La fe de Abraham estuvo totalmente en Dios y en su palabra. Amén. Amén. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Escuchen esto, verso número 19, Romanos 4:19. Dice la palabra de Dios, y no se debilitó Pastor. en la fe Amén. al considerar su cuerpo. Escuchen eso. Nuestra fe tiene que fortalecerse. Nuestra Amén. fe tiene que crecer. Nuestra fe tiene que cada día impulsarnos a tener esa seguridad y la confianza que Dios nos ha dado. Ujú. Pero también se puede debilitar nuestra fe. Ujú. Verso 19. ¿Cómo se puede debilitar? Y tenemos que tener cuidado de eso. ¿Cómo se puede debilitar nuestra fe? Al considerar, en este caso de Abraham, su cuerpo. Ujú. Cuando nosotros vemos ahora esta pandemia y estamos más pendientes de la pandemia, de lo que Dios en su palabra nos dice, nos debilitamos en la fe. Mm. Porque estábamos hablando y cuando empezamos a hablar más de nuestros problemas, más de nuestras limitaciones, cuando hablamos más de nuestras imposibilidades, entonces nuestra fe se debilita. Pero Abraham no. Abraham se fortaleció en fe. Amén. Entonces, mira lo que dice el verso número 21. Dice que Abraham estaba plenamente convencido de que era también Dios para hacer todo lo que había prometido. Y ese versículo tiene que ver con nosotros, porque esa es otra definición de fe. Fe es estar plenamente convencido de que nuestro Dios es poderoso para hacer todo lo que nos ha prometido. Amén. Si nosotros no estamos plenamente convencidos, entonces vamos a tener inseguridad, vamos a tener miedo, vamos a tener temores, vamos a estar, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo sucede esto? Por eso es que es tan importante la fe que Dios nos ha dado. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Mira, la fe tiene que tener acciones correspondientes, porque si no, no es fe. Ya Santiago habla sobre eso. Tú dices que tienes fe, yo tengo obras. Te muestro mi fe por mis obras. Si decimos que tenemos confianza en Dios, tenemos fe en Dios, tiene que haber acciones correspondientes a ella. Y me llama la atención, para que fortalezcamos nuestra fe, aparte de otros instrumentos que Dios nos ha dejado, en el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, solo para mencionar, porque siempre me llamó la atención este pasaje de la Biblia. Aquí en el capítulo número 11, en el versículo número 13, Dios está hablando de la fe de Noé, de Abraham, de Sara y de muchos otros. Miren lo que dice el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 4 cosas que ayudan a fortalecer nuestra fe. Mirar. Tienes que verte salvo.
tienes que creer de todo tu corazón que eres salvo. Tienes que saludar tu salvación. Es un acto de fe. Y confesando que era extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mira lo que ellos hacían. Esa era la forma en que ellos expresaban su fe. Recuerda que en ese entonces no había palabra escrita como la tenemos nosotros ahora. Ellos tenían la palabra audible de Dios, de lo que porque Dios les hablaba audiblemente, en el caso de Abraham. Así es. Y mira lo que dice el versículo 14 para terminar esta parte mía. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Así es. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Amén. Y escucha esto lo que dice. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Cuando Amén. Tú y yo tenemos confianza en Dios, tenemos certeza, convicción, como Abraham, estamos plenamente convencidos de lo que Dios nos ha dicho y prometido, Dios dice, no me avergüenzo de ellos. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿no? Y esa es la fe de Hebreos 11:6, ¿no? Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Qué bendición, ¿no? Que podemos, ¿no? A través de esta preciosa fe, ¿no? Obtener las promesas del Señor. Y esa fe, ¿no? También va a fortalecer nuestra vida, ¿no? Basada, ¿no? En las promesas del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar al otro texto, ¿no? de que hemos mencionado, de Marcos capítulo 11. Cuando Jesús estaba, ¿no? Enseñando, ¿no? Acerca de la fe. Y él mencionó algo muy, muy importante, ¿no? De que cuando en el verso 23 dice, quítate y échate en el mar, no hablando del monte, dice, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pides orando, creed que lo recibiréis y os vendrá, ¿no? Entonces, veo aquí, ¿no? Que otra de las características del propósito, ¿no? También de la fe, es poder, como se mencionó ahí en Romanos capítulo 4, ¿no? Lo que mencionó el pastor Gustavo, acerca de que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, ¿no? Y que todas las cosas, como hemos visto también ahí en Hebreos 11:3, que todas las cosas que se ven, las que han sido creadas, ¿no? Fueron hechas por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, todo, como hemos visto, ¿no? es vida. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, la palabra de Dios siempre se cumple. Entonces, cuando Dios está hablando, ¿no? Acerca de la fe, y que la fe viene, ¿no? Por el oír la palabra de Dios, y es la fe que tiene que crecer en nuestra vida, y se refiere justamente, ¿no? Que todo lo que nosotros podríamos pedir, ¿no? Al Señor está en función también a lo que hay en nuestro corazón, ¿no? O sea, la fe no es simplemente una palabra mágica, simplemente porque yo lo digo y va a funcionar, sino que hay un fundamento, ¿no? Que esa fe tiene que estar, ¿no? Afirmada, ¿no? En los designios, los parámetros, ¿no? Y la voluntad de Dios que está en su palabra. Pastor Roberto, quisiéramos que usted, si podría compartir algo acerca, ¿no? De esto, de algo muy importante que la palabra nos dice, ¿no? La importancia de nuestro corazón, ¿no? Para que Dios pueda obrar, ¿no? En nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, lo que estamos mirando aquí en este pasaje es una de las cosas que Jesucristo los está llevando a confiar en Dios. Y retomando un poquito, no quiero tomar el tema de hace rato, pero si hay algo que nos roba la bendición de Dios, es la duda. Si hay algo que al cristiano le roba la bendición de Dios, es la duda. Y la duda es contraria a la fe, ¿verdad? Así es. ¿Qué es lo que fortalece nuestra fe?
pues es nuestra confianza en Dios, nuestra confianza en su palabra. ¿Qué es lo que debilita nuestra fe? Es la duda en Dios, es la duda en su palabra. Y es lo que estamos mirando aquí, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Que si tuvieran fe, dice, por tanto, dice el versículo 22, de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, ahí miramos la duda. Pero ¿en quién en quién estaban dudando? ¿En quién estaban desconfiando? No era en ellos, sino en Dios, en lo que Dios puede hacer. Cuando el hombre duda, no dudamos de nosotros, sino dudamos de lo que Dios puede hacer. Y aquí hay algo peligroso que mucha gente lo toma muy literal, ¿verdad? El versículo 24. La mayoría de la gente lo toma muy literal. Sí, la palabra dice que todo lo que pidiere orando y creyendo lo recibiré. Pero tenemos que mirar que todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a los propósitos de Dios. Amén. Entonces eso conlleva también a conocer la palabra del Señor, a conocer los propósitos de Dios. Porque cuando conocemos la palabra del Señor, conocemos los propósitos de Dios, entonces vamos a pedir conforme a los propósitos de Dios. Y cuando pedimos conforme a los propósitos de Dios, conforme a la voluntad de Dios, tenemos que estar plenamente convencidos de que lo vamos a recibir. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Pero cuando pedimos conforme a nuestros deseos, y conforme a nuestros propósitos, y conforme a nuestros intereses, no vamos a recibir nada. Porque estamos pidiendo, por mucho que la gente diga que tiene mucha fe y que cree mucho en Dios, pero si está pidiendo conforme a sus deseos, no va a recibir nada. Porque la fe y el pedir es conforme al propósito y a los deseos del Señor. Amén. Amén. Y estamos viendo aquí, ¿cómo se llama? Un orden, ¿no? Que Dios está estableciendo acá, ¿no? Porque el decir, ¿no? Lo que nosotros digamos va en función, en relación, en base a nuestro corazón. Entonces, en una oportunidad el Señor Jesús dijo, ¿no? Lo que hay en el corazón, no, lo que habla la boca no es lo que está en el corazón, ¿cierto? Entonces, siempre lo relaciona. Entonces, el decir, ¿no? El pedir se relaciona en base a nuestro corazón. Por eso que dice, ¿no? Si no dudare, ¿no? En su corazón, si no creyere, entonces estamos afirmando justamente lo que ya estamos compartiendo, ¿no? Que el corazón justamente se relaciona, ¿no? En esa área, ¿no? Donde solamente Dios interviene, ¿no? Es la parte íntima, la parte no espiritual del hombre, donde solamente el Espíritu Santo no ocupa ese lugar, no puede ocuparlo, ¿no? Otras cosas. Es un lugar que solamente le pertenece al Señor. Y entonces, en base a lo que Dios está obrando en tu vida, y hemos visto, ¿no? Que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿no? Es a través de la fe que nosotros agradamos al Señor. Entonces es muy importante que antes de que nosotros digamos algo, ¿no? O pidamos algo, tenemos que nuestro corazón tiene que estar, ¿no? Ligado al corazón del Señor. Tiene que estar en armonía con el Señor. Porque si no estamos en armonía con el Señor, como nos ha dicho el pastor Roberto, ¿no? Si no hay esa relación, ¿no? Íntima en nuestro corazón, entonces vamos a estar hablando cualquier cosa y pensando de que nosotros lo que podamos estar diciendo, hablando, tiene que suceder, o muchas veces usamos palabras como que le estamos ordenando al Señor lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces, y no es así, ¿no? Sino que el punto de partida, ¿no? Como hemos estado viendo, ¿no? Cómo Abraham se fortalecía en fe, él fortalecía su corazón, ¿no?
O sea, hay algo que nosotros, y como estamos hablando, es la importancia, ¿no? De que nuestro corazón esté, ¿no? En esa relación íntima, esté de acuerdo, ¿no? A los propósitos de Dios. Entonces, cuando estamos de acuerdo a los propósitos de Dios, entonces el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida y entonces nosotros vamos a hablar, vamos a declarar, vamos a decir, a llamar las cosas que no son como si fuesen, y Dios se va a manifestar en nuestras vidas cumpliendo sus promesas, porque estamos, ¿no? Declarando en base, ¿no? A la voluntad de Dios, en base a la palabra de Dios. Entonces no podemos nosotros estar simplemente diciendo las cosas, ¿no? Como un cliché, o pensando de que lo que a mí me parece va a suceder. No, todo está muy relacionado, ¿no? Por eso que dice que aquel que duda, ¿no? Entonces, si hay duda es porque justamente no hay, pues, la fe, no hay la convicción en nuestro corazón, ¿no es cierto? Pastor Gustavo, ¿qué puede usted compartirnos? Bueno, me llama la atención el pasaje, por ejemplo, de Ezequiel, cuando dice el profeta Ezequiel, hablando Dios hablando a través del profeta Ezequiel, de que Dios iba a cambiar nuestro corazón. Así es, nos iba a quitar el corazón de piedra piedra y nos iba a poner un corazón de carne. Amén. ¿Y cuál era el propósito de cambiar nuestro corazón? De que nosotros podamos andar en su voluntad. Aleluya. ¿No? Para que podamos caminar. Así que gracias a Dios que Él ha cambiado nuestro corazón. ¿No? Él ha transformado nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Algo maravilloso empieza a ocurrir en nuestras vidas desde el momento de que Jesucristo viene a nosotros. Cuando vemos este pasaje de Mateo en el capítulo número 11, en Marcos, perdón, en el capítulo número 11, lo que yo veo ahí es cómo Jesús les está enseñando a sus discípulos. ¿No? Jesús lo hizo a propósito, definitivamente. Claro, siempre Dios tiene un maldijo propósito. La higuera, maldijo la higuera, soltó su palabra, ¿no? Y Él mandó, Él dijo, Él le habló a la higuera. Miren esa situación. Y luego al día siguiente... Pero no fue algo inmediato. Pedro, no, fue al día siguiente. Así es. Claro, uno dice, algo que no produce fruto no es algo instantáneo. Primero, la raíz tiene que secarse, ¿no? Y cuando la raíz se seca en una planta, nosotros vamos viendo poco a poco cómo empieza a marchitarse. Y eso es lo mismo que está ocurriendo. Jesús, cuando maldijo la higuera, soltó su palabra, la raíz se secó. Al día siguiente, todo estaba seco. Pedro le dice en el verso 21, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y ahí viene la palabra que estamos hablando. Verso 22, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Recuerden que Jesús está hablando eran discípulos de Jesús, pero ellos no tenían a Jesús en su corazón. Nuevamente, ellos no estaban entendiendo muchas cosas de lo que Jesús está haciendo. Ellos no habían nacido de nuevo aún. Su corazón no había sido cambiado. Recuerden que Jesús entonces le dice, tened fe en Dios o fe de Dios. Y él mismo lo dice, Jesús lo está diciendo. Porque de cierto os digo que cualquiera, es decir, Jesús, tú, yo, cualquier persona, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
en el versículo 24, cuando dice tened fe en Dios, si uno va un poco a los originales, el concepto dice tened fe de Dios, porque es la fe de Dios la que obra los milagros. No es nuestra fe, no es lo que nosotros podemos hacer, sino lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros, para su gloria. Pues de acuerdo a su voluntad, ¿no? Amén. Exacto. Lo que quiero recalcar aquí y resaltar también es que, y no dudar en su corazón. Como decía el pastor Roberto, muchas veces nosotros dudamos, pero la fe no admite dudas. No. Por eso que necesitamos fortalecerlo. Es interesante que cuando vemos a Jesucristo muriendo y resucitando, ¿no? La Biblia dice que Jesucristo, después de haber resucitado, estuvo con sus discípulos durante 40 días, enseñándoles la palabra de Dios. Un seminario profundo, intensivo. Luego, una cuarentena. Así es, 40 días, cuarentena, exactamente, ¿no? Y luego, en Mateo capítulo 28, a sus discípulos los manda, que le manda a que hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y mira lo que dice el último versículo: enseñándoles que guarden todas las cosas. Así que Jesucristo enseñó, les dijo a ellos: enseñen mi palabra. Enseñen mi palabra. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe para que la duda no venga a nuestra vida? Es conociendo la palabra de Dios. Jesucristo también les dijo a ellos: enseñen mi palabra. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el Espíritu Santo vino, ya en Hechos capítulo número 2, ¿qué hacían los discípulos? ¿Se acuerdan? Estaban todos juntos, claro. Y dice la palabra de Dios que se fortalecían en la doctrina de los apóstoles. Otra vez, la palabra de Dios es fundamental para fortalecer nuestra fe. Así es. Y entonces, ¿cómo fortalecemos nuestra fe para no dudar por incredulidad de la promesa de Dios? Como hizo Abraham. Mira, y Abraham no tenía las escrituras, no tenía la palabra de Dios escrita, pero tenía la palabra de Dios hablada en su corazón. Y él se fortaleció en esa palabra, creyendo que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, ¿cómo fortalecemos nuestra fe? Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla. Necesitamos pasar tiempo con ella. Porque cuando tú y yo pasamos tiempo con la palabra de Dios, pasamos tiempo con Dios. Claro. Y es a través porque Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Y es por medio de su palabra, pues, ¿no?, que vamos conociendo, ¿no?, los propósitos, ¿no?, la voluntad del Señor. Y es en base a ella que nosotros vamos a declarar, ¿no?, lo que es correcto, ¿no? Amén. Pastor amén. Roberto, ¿alguna opinión ahí? Amén, amén. Sí, no, es evidente que la enseñanza del Señor Jesucristo aquí en esta es que nuestra confianza tiene que estar puesta en la obra de Dios, ¿verdad?, en las maravillas de Dios. Toda nuestra fe tiene que estar puesta en lo que Dios puede hacer, no en lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Nosotros estamos limitados en lo que podemos hacer. Hay un movimiento, miramos un movimiento muy fuerte donde parece que los hermanos le ordenan a Dios lo que ellos quieren que Dios haga.
¿verdad? Pero, pero la verdadera fe es someterse a la voluntad de Dios, Amén. someterse a los preceptos de Dios, someterse a lo que Dios quiere. No es que Dios tiene que hacer lo que nosotros queramos, Ujú, sino Dios en su infinita misericordia y en su soberanía, Él hace lo que Él quiere, ¿verdad? Y ujú, nosotros tenemos que estar sometidos a esa voluntad. Y eso no quiere decir que nuestra fe va a menguar, sino mm, al contrario, nuestra fe tiene que fortalecerse cada día. No sé si el término de que la fe crezca es un buen término, que la fe crece. Yo digo que la fe se fortalece. Y la fe se fortalece creyéndole a Dios cada día, poniendo en amén. obra su palabra, poniendo en obra sus mandamientos. Es como nuestra fe se va a ir fortaleciendo. Es poner a trabajar nuestra fe, es creerle a Dios en cada aspecto de nuestra vida, en cada situación de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? A veces creemos que Dios solamente es para los problemas más grandes, o que Dios es Ujú, solamente para las situaciones más grandes. Pero no, ese es un sentido o una actitud equivocada. Dios es ujú, parte de nuestra vida desde lo más simple hasta lo más difícil. Y tenemos que ujú, creerle a Dios aún en las cosas más simples como en las más complicadas. ¿Y cómo la vamos a creer? ujú, Pues escudriñando su palabra, creyéndole a Él, porque la duda es una ladrona. Si lo ponemos de esa manera, ujú. la duda viene a robar la bendición. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 6, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces el Señor premia Aleluya. nuestra fe, ¿verdad? El Señor premia nuestra fe con galardones, Ujú, con premios, con bendiciones. Pero cuando esa duda viene a nuestra vida, pues nos roba toda esa bendición, ¿no? Porque estamos dudando de la palabra del Señor, estamos dudando de lo que Él ya estableció en su palabra, de lo que Él ha dicho. Entonces eso viene a robar esa bendición a nuestras vidas. amén. Gloria al Señor. Ah, sí, Bueno, sí, hermano, hemos estado deleitándonos, ¿no? En este tiempo, Te ¿no? escucho Acerca de la entrecortado, palabra Peter. del Señor. amén, Y qué bueno poder tener, ¿no? En ella, ¿no? La bendición de estar aprendiendo, ¿no? De ella para que nosotros podamos ir fortaleciendo nuestra fe. Entonces, es importante, es algo urgente que estamos observando aquí, ¿no? A la luz de la palabra de Dios, de que Dios va a conceder, ¿no? Los anhelos de nuestro corazón, Él va a cumplir sus amén, promesas, va a cumplir su palabra, pero va a Aló, estar en Roberto, ¿me escuchas? función a, a que nosotros también, ¿no? Estemos conociendo, ¿no? La voluntad del Señor, ¿no? Por eso qué amén, bonito, ¿no? El pasaje de Romanos, ¿no? Ahí en Roberto, el ¿me escuchas? capítulo 10, ¿no? Verso 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios, en esa intimidad, ¿no? En esa comunión con Él, en que vamos a nosotros ir conociendo los propósitos de Dios. Entonces cuando ya no, nuestro corazón, ¿no? Se está llenando de Dios, cuando nuestro corazón está siendo guiado, ¿no? por la palabra del Señor, entonces todo lo que nosotros hablemos, digamos, lo vamos a hacer conforme a su voluntad. Entonces cuando hacemos las amén, cosas conforme a su voluntad, como dice, ¿no? En 1 de Juan, ¿no? En el capítulo 5, Él nos va a oír. Y nosotros vamos a estar seguros y vamos a estar convencidos de que Dios va a responder nuestras oraciones o nuestras peticiones cuando sabemos que lo estamos haciendo, ¿no? Conforme a la voluntad del Señor. Por eso es que es muy amén, importante en nuestro crecimiento, ¿no? En la fe, es muy importante que nosotros podamos aferrarnos, ¿no? A las amén, promesas del Señor, ¿no? Entonces, qué bueno es poder, ¿no? Conocer, ¿no? La voluntad del Señor, ¿no? Pero gracias a todos nuestros hermanos que se han conectado con nosotros, ¿no? A través del internet. Les agradecemos mucho por estarnos acompañando. Pero queremos dar algunas palabras, ¿no? Finales
para nuestros pastores para que den, ¿no?, su última recomendación y bueno, y su última eh, y también su despedida también, ¿no? Así que Pastor Gustavo, quisiéramos que usted pueda, bueno, dar sus últimas recomendaciones, ¿no? Y también si es que se puede usted, ¿no?, dar unas palabras de despedida. Tómese de ahí el tiempo. Gracias, Peter. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Hemos estado viendo la importancia de la palabra de Dios en reuniones anteriores y sabemos que es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia, a fin de que cada uno de nosotros estemos enteramente preparados para toda la buena obra que Dios nos ha encomendado hacer mientras estemos en este mundo. Aleluya. Entonces, les animo a que estudien la palabra, a que la lean, a que la memoricen, a que la mediten, pasen tiempo con ella. Amén. Permitan a Dios hablarles y recuerden que antes de leer la palabra de Dios deben orar, pidiéndole al Señor que les dé entendimiento, que ilumine sus corazones. Hay muchas verdades maravillosas allí. Y entonces, pase tiempo con ella. Hágase un tiempito para leer la palabra de Dios cada mañana, o tarde, o noche. Gloria al Señor. Y que Dios les bendiga muchísimo. Gracias, Pastor Oscar. Gracias, Pastor. Ahí estamos tratando de conectarnos otra vez con el Pastor Roberto. No sé si habrá conectado. Pero bueno. Gracias, Pastor, le agradecemos bastante, ¿no?, por este tiempo ahí. Ok, aquí nuevamente ya, Pastor Roberto. Pastor Gustavo, muchas gracias, ¿no?, por acompañarnos, ¿no?, en esta linda oportunidad. Estamos muy, muy agradecidos a Dios, ¿no?, por la palabra siempre expuesta, ¿no?, y por la sabiduría que Dios le da para poder compartir con nosotros y con toda nuestra audiencia, ¿no?, los hermanos. Y le agradecemos bastante, ¿no?, y muchos cariños ahí a la iglesia Cristo Vive Cusco, ¿no?, y a su linda familia. También, bueno, queremos darle la palabra también al Pastor Roberto para que él también, ¿no?, dé sus últimas recomendaciones, ¿no?, y también se pueda también despedir también en este momento. Pastor Roberto, por favor, si puede dar, ¿no?, las últimas palabras, consejos a los hermanos. Amén, amén. No, pues primeramente fue un placer el poder compartir con ustedes, aprender un poquito más de ustedes, ¿verdad? Es una bendición y no, mi recomendación sería que le creamos a Dios. No basta creer en Dios, creámosle a Dios. Una vez un hermano dijo eso y se me quedó grabado, de que la mayoría de la gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Así que nosotros creámosle a Dios, creamos lo que dice su palabra y mantengámonos ahí. Amén, amén. Muy bien, entonces aquí estoy haciendo un enlace, ¿no?, con los tres, así que hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga por este tiempo con nosotros y cualquier inquietud que usted tenga, por favor háganoslo saber, que gustoso nosotros podamos, a la luz de la palabra de Dios, ayudarle. Así que desde Cusco, ¿no?, y de aquí de Everett, ¿no?, aquí en el estado de Washington y Perú, y de aquí de Lake Steven, nosotros le decimos muchas gracias, hermano. Así que siervos, ahí alcen sus manos como despidiéndose. Bien, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Pastor Gustavo, saludos. Amén. Chao. Chao.